Muy buenas tardes, partimos un poquito tarde, porque les cuento que Cristóbal Belolio tuvo un pequeño problema doméstico, así que va a tener que entrar también un poco más tarde, pero contamos con nuestra panelista Gloria de la Fuente, a quien doy la bienvenida. Esta es la tercera y última charla de un ciclo llamado Chile a 90 y más días en pandemia, interrogantes y desafíos en una sociedad en crisis, que organiza el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Las dos charlas anteriores han sido muy exitosas, con harto público, y esta también veo que ya hay más de 110 personas conectadas, porque un miércoles a las 12 del día es muy bueno, así que les doy la bienvenida a todos estos oyentes. Y hoy nos toca la charla Estallido Social y Pandemia. Para eso invitamos a dos profesores de este magíster, Cristóbal Belolio y la Gloria de la Fuente. Para los que acaban de entrar, les digo que Cristóbal va a entrar un poquito más tarde, pero ahora voy a dejar con ustedes a Gloria de la Fuente, que es cientista política y PhD en Ciencias Sociales, y repito, profesora y gran profesora del magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos. Muchas gracias, Gloria. Te doy la pasada para que tú partas y después esperamos que llegue Cristóbal. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a la escuela, que es mi escuela, siento también en este tiempo. He tenido el gusto de hacer clases no solamente en el magíster, además tenemos hace ya como 1 o 2 años esta iniciativa que es el diploma o el curso de columnistas en primera persona, en conjunto con la tercera, que ha sido un súper buen ejercicio también para poder ir contando como el backstage de lo que ocurre cuando uno se dedica a rato en su vida profesional a hacer columnas. Así que agradecer a la escuela, agradecer al magíster en particular, porque creo que abrir estos debates vale un montón la pena. Bueno, después tendremos la posibilidad de interactuar con Cristóbal, pero mientras me gustaría lanzar algunos elementos de análisis respecto a la situación que estamos viviendo. Y me alegro que el título de este seminario sea Estallido Social y Pandemia, porque creo que tendemos a olvidar con demasiada frecuencia, a propósito de la situación que estamos enfrentando hoy en día en el país, que es básicamente una situación sanitaria, que rápidamente además se ha transformado en una problemática económica y social muy relevante y que probablemente nos va a acompañar mucho tiempo, pero tendemos a olvidar con demasiada frecuencia que hace un par de meses atrás apenas nosotros estamos discutiendo que teníamos uno de los estallidos sociales más relevantes probablemente que habíamos conocido, al menos en las últimas décadas, y probablemente el más relevante si nosotros miramos hacia atrás, probablemente la historia de nuestro país, tal vez comparable con la revolución, la llamada revolución de la chaucha. Ahí veo, Cristóbal, ¿cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdón, Laura. Bien, ¿y tú? Partí recién hablando y te excusamos por esto. Entonces, estaba hablando como para situar la discusión sobre el estallido social, básicamente, y la discusión sobre la pandemia ahora, asumiendo que bueno decía que tengamos un seminario con este título, ¿no? Porque tendemos a olvidar con demasiada frecuencia que, a propósito de la coyuntura en que estamos atrapados por la pandemia, veníamos de un estallido social de proporciones. ¿Qué creo que significa eso y cuál es la vinculación que yo creo que hay que hacer respecto a este debate? Uno, que nosotros partimos tratando de combatir esta pandemia, no en cualquier circunstancia, una circunstancia que si bien, que desafía en general, por cierto, todos los sistemas políticos del mundo. Yo creo que no hay país que esté enfrentando la situación de la pandemia que no se vea desafiado en términos de institucionalidad, en términos de sistema político, en términos de capacidad política pública. Pero yo creo que en nuestro país en particular esto hace que se conjuguen algunos elementos que debieran llamarnos a la reflexión específica. Uno, que veníamos con niveles de desconfianza en general en las instituciones, probablemente de los más agudos de los últimos años, y probablemente en la lógica de la crisis de las democracias representativas, uno de los más complejos de los últimos tiempos, ¿no? Y creo que eso enfrenta, por cierto, a la autoridad, pero también al mundo en el Parlamento, en general al mundo político, a una situación muy compleja para generar, sobre todo, confianza en los fundamentos de la toma de decisiones, de la información, de los datos, y lo que implica, por cierto, tener también que ser más cuidadosos respecto a las decisiones que se toman. Y digo esto ¿por qué? Porque creo que nosotros tampoco teníamos suficientemente dimensionado que aquello que fue la situación precaria que vimos, o las precariedades, las desigualdades, las vulnerabilidades que dejaron
como una fractura expuesta el año pasado, el estallido social, hoy en día cobran más fuerza y se han hecho cada vez más evidentes a propósito de la situación de la pandemia. No ha sido lo mismo, claramente, la situación de contagio en las comunas más ricas del país, a las comunas más pobres, la situación que hoy en día estamos viendo y que trajo de manera muy acelerada la crisis social, la crisis económica por una parte, la crisis social. La crisis social que además ha visto o ha dejado entrever toda la vulnerabilidad de nuestro país también. No es solamente, como destacabas hace un par de días atrás, sí, pero en una publicación a propósito de la situación de las distintas clínicas y hospitales, no es solamente que la tasa de mortalidad tiende a ser mayor en los hospitales públicos, sino que además las personas llegan con una situación de mayor vulnerabilidad por condiciones de base que tienen que ver básicamente con las vulnerabilidades que las personas arrastran en este país. A eso sumémosle lo que nos decía Bloomberg hace un par de días atrás, la publicación de hace un par de días, de principios de la semana pasada, si no me equivoco, donde se señalaba específicamente que nosotros estábamos combatiendo la pandemia como una especie de país desarrollado y de pronto nos dimos cuenta que teníamos un nivel de precariedad que era bastante más alto que lo que nosotros suponíamos. ¿Por qué digo eso? Porque creo que la situación del año pasado, que queda expuesta, como decía, la fractura expuesta que queda el año pasado a propósito de la situación de la pandemia, tiende a cobrar más sentido y más fuerza hoy en día a propósito de lo que estamos viendo. Y por lo tanto los caminos de solución también tienden a ser también más relevantes a la hora de empezar a discutir o tratar de avisorar cómo se reconstruye el futuro después de que todo esto pase, ¿no? ¿Qué es lo que implica aquello? Y creo que ahí hay que poner un punto respecto a la discusión política, la discusión sobre el proceso constituyente probablemente, y sobre los contenidos de ese proceso constituyente. Y el proceso constituyente, dentro de la discusión de un nuevo pacto social en Chile, creo que pasa a ser cada vez más relevante. Y denostar la posibilidad, por la condición sanitaria, de no tener la posibilidad de llevar adelante ese debate, creo que va a ser un perjuicio para la discusión del debate político, para la manera de reconstruir un sistema democrático en el futuro. Y creo que esto es central, ¿no? Es central porque a propósito de la situación sanitaria, que además no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses, se ha tratado de levantar una cierta idea de que debiéramos postergar el proceso constituyente, que no debiéramos tener tal vez plebiscito en octubre, que no debiéramos, que a lo mejor las condiciones sanitarias no van a estar. Y yo tengo la impresión, mirando además la coherencia que tiene lo que vimos el año pasado con lo que ha ido sucediendo en la sociedad chilena, que nosotros requerimos generar un proceso institucional que implique la elaboración de un nuevo pacto social. El proceso constituyente en ese cuadro es importante ¿por qué? Porque nos permite generar un proceso de participación donde podemos volver a discutir con los convenciones. Yo creo particularmente que esto debiera ser con una convención constituyente, por lo tanto, discutir con un conjunto de representantes de la sociedad la manera en que vamos a generar los pilares de este nuevo pacto social. Pero esto va a requerir después generar mecanismos, generar políticas públicas, generar una normativa específica que responda o que sea coherente con esos pilares de ese nuevo pacto social. Y eso va a ser en el futuro un imperativo, no solamente un imperativo en términos de la reconstrucción del sistema político, yo creo que es un imperativo moral, es un imperativo ético de esta sociedad tener que volver a discutir sobre la base de que no podemos seguir construyendo una democracia que nos genere cierto orgullo, pero en la práctica donde mucha gente queda excluida. Y la exclusión de ese sistema político significa en la práctica, como ha quedado demostrado, significa mayor posibilidad de morir, mayor posibilidad de quedar vulnerable, mayor posibilidad de no tener las condiciones adecuadas para poder enfrentar una situación tan compleja como la que hemos ido generando en estos días. Y con eso me callo para dejar a Cristóbal ahora que está ahí conectado. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estamos? Bien, tú. Un pequeño accidente casero, doméstico, por eso me demoré. Así que si me desmayo en línea es porque tenía que ir a hacerme puntos a la clínica, pero no quería contagiarme de COVID, así que vamos a apostar de que no es tan grave. Me parece súper interesante el concepto que ocupaste de fractura expuesta, ya que estamos con toda esta analogía de las traumatológicas y de urgencias. Porque es súper interesante preguntarse, tú te lo has preguntado varias veces, lo has escrito también en distintos lugares, qué cosas cambiaron y qué cosas no cambiaron
desde el 17 de octubre a los meses que tuvimos después, en el estallido social, y después qué cambió del estallido social a la situación pandémica, llamémosle. Y después uno podría proyectar qué cosas van a cambiar en la situación post-pandémica. Son como varios estadios. Y es interesante hacerse esa pregunta porque, interesante aunque quizá un poquito fructuoso porque todavía estamos muy cerca. Entonces, como que todavía no le medimos en los terremotos uno sabe al tiro qué escala fueron. Aquí como que siento que tenemos cierta dificultad todavía para calibrar la magnitud de estos sismos. Tenemos una cierta idea, ¿cierto? Todos, de que lo que ocurrió el 18 de octubre y las semanas posteriores fue tectónico. Muchos dicen que es la transformación, perdón, mejor, el fenómeno político más importante desde el plebiscito del 88, algunos que lo llevan más para atrás, dice, no había habido algo así desde el golpe. ¿Sí? ¿Y para qué hablar de lo que está pasando ahora? O sea, podríamos decir que tuvimos dos eventos tectónicos en muy corto plazo. Y no sé si está enteramente claro qué cosas han cambiado, más allá de esta fractura expuesta que tú bien señalas. Si uno mira, por ejemplo, el sistema de partidos, o si lo queremos poner en términos más generales todavía, el mapa político chileno, llamémosle. Si te fijáis, el mapa político chileno no es muy distinto hoy, dos sismos mediante, del que teníamos el 17 de octubre. ¿En qué sentido? El 17 de octubre tú tenías tres coaliciones, ¿cierto? Hoy día seguís teniendo básicamente las mismas coaliciones, los mismos partidos aliados de la misma forma. Los actores centrales han sido básicamente los mismos, salvo la aparición de un nuevo ministro de Hacienda y salvo la aparición ahora de Isquia Siches, incluso como potencial presidencial, dicen algunos. El resto tú miráis, por ejemplo, las encuestas en mención espontánea presidenciales, no son tan distintas si te fijáis de las que teníamos a principios de octubre. Lavín va primero, sin una distancia muy relevante, y después viene como el choclón de donde está José Antonio Caz, Beatriz Sánchez, y después vienen probablemente Jado, Sandón, Felipe Cast, etc. O sea, tampoco en términos de liderazgos o de nuevas formulaciones políticas, de algo que haya hecho que se reordenara el mapa, porque acuérdate que toda la gracia del 88, por lo menos según Tironi y Agüero, es que tuvo la capacidad, ese plebiscito, de subsumir o absorber todos los clivajes previos que tenía la sociedad chilena, ¿cierto? Esta idea del clivaje social, el clivaje religioso, el clivaje campo-ciudad, todo eso habrían quedado más o menos subsumidos en el nuevo clivaje democrático autoritario, claro. Y ahí está toda la discusión de que no es un clivaje, sino que es un proceso de socialización, pero el punto es que hemos tenido dos sismos y todavía no sabemos si van a significar o no un cambio sustantivo en materia de clivajes o estructuras, por así decirlo, divisorias en el mapa político. Y eso es súper interesante. Uno puede decir, bueno, obvio, porque es muy luego. No sabemos. Otros podrían decir, no, porque eso va a pasar en la constituyente. Podría ser, ¿cierto? Depende de cuál sea el sistema electoral, quizá. Otros podrían decir, esto demuestra la prevalencia de las alianzas y lo bien ideológicamente constituidas que estaban. Por alguna razón siguen estando juntos. No sé, tiro hipótesis porque es interesante ver también lo que no cambia. Otra cosa que creo que no cambió, desde el estallido hasta ahora, ¿no? Ahora ya no estoy hablando tanto de antes del estallido, de la patria vieja, estoy hablando de la patria nueva en comparación a la pandemia. Yo tenía la impresión, Gloria, que por las características del fenómeno que estábamos enfrentando, me refiero a la pandemia del coronavirus, la crisis sanitaria, iba a cambiar el tono del debate. Esto eran las impresiones que yo tenía a mediados de marzo, finales de marzo, cuando ya veíamos más o menos que se nos venía esta ola, la estamos mirando cómo se venía. Y de ahí la famosa tesis de que esto podía ser una oportunidad para el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Y esa tesis se sustentaba en dos hipótesis. La primera hipótesis es que, en general, todos los gobiernos, no solo todos los gobiernos
cuando se enfrentan a desafíos externos, logran unir el frente interno, ¿cierto? Eso es como Maquiavelo 1.0. Maquiavelo incluso le recomendaba al príncipe que se inventara un enemigo externo, si es que no lo tenía, para unir al frente interno cuando fuese necesario. Evo Morales siempre juega esto con mucha precisión, lo hizo con mucha precisión. Cada vez que se le complicaba la cosa adentro, buscaba un enemigo externo. Lo vimos con Donald Trump, además. También. Por supuesto. Como la ABC de la comunicación política, digamos, inventar Totalmente. un enemigo. Así es. De hecho, la idea de llamarle el virus chino, cuando te estaban criticando por el mal manejo de la pandemia, es una manera también, algunos dirían de patear la pelota al córner, pero en el fondo lo que es de crear la sensación interna de que existe un enemigo interno. Y que hay una pelea a la que tú puedes convocar porque estamos todos mirando en la misma dirección. Exactamente. Los gringos le llaman el rally around the flag effect. Todos a la bandera. Entonces, en principio uno podría haber pensado, a fines de marzo, que esta era una oportunidad para el gobierno. Para cualquier gobierno, pero en particular para este, que estaba contra las cuerdas, ¿cierto? Era la oportunidad de descontar en un marcador que lo tenía muy, muy adverso. Y la otra hipótesis sobre la cual se sostenía esta tesis de la oportunidad es la idea de que este gobierno, si bien nunca ha sido muy bueno en la construcción de grandes relatos políticos, sí era bueno, o esa es el mito que se había construido en torno a estos elencos, sí era muy bueno gestionando, ¿cierto? Este era el gobierno de las Parcas Rojas, este era el gobierno 24/7, este era el gobierno de la el estereotipo de que los gerentes eran malos para muchas cosas, y lo habían demostrado un poco los divorciados que estaban con la población en el estallido, justo antes del estallido, con los ministros, con sus frases y todo eso, pero para esto sí que eran buenos. Eso era como un poco lo que uno escuchaba, yo lo escuché de muchos analistas de distintos sectores políticos, esta idea de que ¿tú creéis que Piñera no está preparado para esto? Eso era lo que lo escuchaba todo el día. ¿Te habría gustado estar con Guillé bajo? Esa era como lo que uno escuchaba en ese entonces, ¿cierto? Un poco la idea de que la concertación o los elencos de la concertación podrían haber sido muy buenos para algo, y te mostraban como la imagen de Michelle Bachelet promoviendo un proceso constituyente, pero no tanto para reaccionar en la ONEMI. Eso era como, estoy jugando los estereotipos. En cambio, Piñera todo lo contrario. Para lo único que era bueno era estar sentado en la ONEMI con los teléfonos arremangados dando órdenes. Yo creo que a esta altura esa oportunidad podríamos coincidir en que no se aprovechó de la manera como uno pudo haberlo anticipado, ¿cierto? Por distintas razones, y tú mencionaste algunas. Lo que me parece súper interesante es que más allá de la discusión sanitaria, en la cual yo por lo menos no soy experto, trato de meterme lo menos posible, y que es lógico que avanzamos un poco por ensayo y error, porque todos los gobiernos se han equivocado, no hay ninguno que sepa exactamente cómo enfrentar esto, y gobiernos mejores que nosotros han cometido errores similares también, en lo estrictamente sanitario estoy hablando. Pero la pregunta que yo me hago, y a propósito, y aquí con esto termino y te devuelvo la pelota, a propósito de la fractura expuesta, a mí, en cierto sentido, me preocupa menos, o me extraña menos. Yo sé que a mucha gente le causó mucha indignación esta idea de que cuando Mañalich dijo que él no aquilataba el nivel de hacinamiento en ciertos sectores populares, ¿te acuerdas? Ahora, el contexto de él decía, yo antes pensaba que habían 10 y habían 40, no es que él lo ignorara por completo, sino que era... Pero, claro, la magnitud, él decía, y sobre todo por la velocidad de la inmigración en los últimos años, etc. Tenía como ciertos matices la frase, pero bueno. A mí eso no me extraña tanto, me parece que, por supuesto que revela algo de un problema de información ahí en el gobierno, pero a mí lo que más me llamó la atención fue otra frase del ex ministro de Salud, que es cuando él dice que no habían aquilatado lo que tú catalogaste como una crisis de credibilidad o de confianza en la autoridad en general, pero particularmente la credibilidad de este gobierno. Y eso yo creo que sí es una negligencia política. Porque tú puedes, en materia sanitaria, discutir una serie de medidas sin tener claridad respecto de cuál va a servir. Y puedes errar de buena fe.
pero me parece que las condiciones políticas con las cuales Chile entraba a esta crisis sanitaria eran conocidas. El gobierno sabía que estaba contra las cuerdas, sabía que tenía un 6% de aprobación, sabía que desde el punto de vista del diálogo con la oposición los puentes estaban dinamitados, sabía que no tenía alianzas establecidas con la sociedad civil, sabía que desde el punto de vista de los expertos había toda una discusión que tener y que montar estructuras y plataformas que pareciera que, esta es una frase que le voy a robar a Eduardo Engel, esta idea de que había que construir una épica en la cual diera la sensación de que o ganábamos juntos o nos hundíamos juntos. Y de hecho podíamos optar por la estrategia sanitaria incorrecta, y aún así quizás no nos iba a ir tan mal en la medida de que lo hiciéramos todos coordinados, sabiendo el libreto que estábamos ejecutando, sabiendo bien a qué jugábamos. Y me da la impresión de que el gobierno falló políticamente en algo que ha sido, no sé si más, pero casi tan causante de la situación crítica en la que nos encontramos, que es que falló en la evaluación política de este fenómeno. Y aquí entra mucho lo que nosotros hacemos en este magíster también, porque uno puede ser comunicación política, puede ser el diseño, como tú lo quieras llamar, pero aquí la impresión a mí que me da, y perdóneme por mi vocabulario futbolístico, es que aquí al gobierno le cobraron un penal a favor, el presidente venía lesionado, cansado, y se le acerca un grupo de gente y le dice, presidente, elaboremos juntos una estrategia, o un tiro libre, no sé, presidente, mira, yo creo que Espacio Público dijo A, el Colegio Médico dijo B, los alcaldes dijeron C, yo aquí reconozco que yo cambié de opinión, yo al principio pensaba que el gobierno tenía una estrategia y todo el resto tenía que ponerse un poco debajo de ella. Es que había una estrategia claramente claro, diseñada. Y que los alcaldes eran unos chúcaros que no se querían bajar del pony después de la credibilidad y la legitimidad que ganaron en el estallido social. Y finalmente, y aquí por eso claro, digo que yo... estaba como pasado en fondo de revoluciones por la legitimidad que habían ganado. Esa es la impresión que me daba a mí, porque cómo diablos un alcalde va a tener más claridad de la película completa, más allá de su cercanía al CESFAM, o la película, la estrategia sanitaria, así la grande, la con mayúscula. Uno pensaría que la autoridad central tiene mejores insumos y se rodea de una mayor cantidad de expertos. Para poder, claro, tomar esas decisiones. Eso es lo que uno pensaría. Pero finalmente yo creo que el tiempo demostró que cada vez que alguien trataba de dar una opinión o una crítica constructiva, el gobierno no tomaba eso. Yo en eso creo que Engel tiene razón. Y por lo tanto, es la incapacidad de haber construido esos puentes, esas complicidades, esas confianzas, esas alianzas. Piñera tiró el tiro libre y lo tiró al cielo. Peor que Higuaín. La pelota está en este minuto lejísimo, no tenemos cómo recuperarla. Y todos los que habían dicho, queremos colaborar, queremos ayudar en esto, están en este minuto diciendo, con cierta razón, se los dije. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y claro, yo creo que en esto ha habido... O sea, en términos de política pública, sin duda, una cuestión errática, ¿no? Pero convengamos también en que muchos países del mundo, y con condiciones de vulnerabilidad menor, países que tienen estados de bienestar básicamente, y que tienen condiciones, por lo tanto, sociales mejores para enfrentar esta situación, han visto esto, juro, igual, ¿no? O sea, no había cómo, y esto es finalmente una pandemia que es la peor que hemos enfrentado en los últimos 100 años en el mundo, con consecuencias además inusitadas, porque además los niveles de movilidad que existen hoy en día en la población del mundo hacen que esto sea un problema global, no un problema circunscrito a algunos países, y entonces tiene un montón de características distintas. Pero, dicho eso, creo también que se cometieron muchos errores que están, por un lado, en el ámbito de la política pública, y ahí concuerdo contigo, me da un poco poder meterme en temas sanitarios porque uno no sabe de temas sanitarios, pero lo que sí creo que es importante es entender que el tema sanitario no va sino de la mano del tema de la política social, o la mirada de la política pública que va más allá de todo solo el tema sanitario. No es solo la discusión sanitaria, es que si nos dimos cuenta hace tiempo los niveles de vulnerabilidad que ya jamás nos había mostrado el estallido social, y que sabemos, por ejemplo, que son datos de no solamente nuestro país, de América Latina, el nivel de informalidad, por ejemplo, en el empleo, que hace que la gente en general, si no sale un día a trabajar, no come, y eso es la situación de muchos lugares. Hay ahí una discusión que tiene que ver con
lo errático de la política pública, que sin duda, y entender que la cuestión sanitaria va de la mano de la cuestión de las señales en materia de política pública a nivel social, que claro. Pero también hay un tema que tiene que ver con las comunicaciones, y ahí es donde yo creo, para uno que además ha sido más crítica en general de la estrategia esta errática, a ratos siento yo la autoridad de levantar grandes consignas o eslogan, que en la práctica a veces están algo vacío, tienen poco contenido. Y yo creo cuestiones que como el retorno seguro, o la idea de la nueva normalidad, o la discusión sobre la apertura o no de malls, que son puras señales que tienen que ver con la discusión comunicacional, han contribuido aún más a una señal errática en términos de la implicación que debiera existir entre lo comunicacional y la política pública misma, ¿no? Y lo digo como símbolos de aquello porque creo que en ese minuto se empezaron a generar estrategias confusas respecto a el comportamiento de la población, que a ratos puede llevar a un exceso de confianza, o a no entender muy bien de qué se trata esto, o cuál es la señal de la autoridad, qué es lo que nos está queriendo decir, y finalmente, en consecuencia de eso, generar comportamientos que finalmente no colaboran en combatir la pandemia, que es lo que yo creo que ha pasado en muchos lugares. Yo a eso lo junto con mi columna de la semana pasada, de hecho fue sobre eso, porque me pareció como una muestra más de cómo a veces la señal comunicacional, o no fijarse bien en los tiempos, los espacios en que se generan ciertas señales, puede nuevamente llevar a comportamientos erráticos, interpretaciones erráticas de la ciudadanía. Cuando uno tiene, más allá del acuerdo que se produjo entre oposición y gobierno, pero uno genera como señal antes la penalización de el quiebre de las medidas sanitarias de movilidad, y antes de generar concretamente el paquete de medidas sociales y saber cómo estas medidas sociales van a ir a paliar en el fondo la precariedad que enfrentan las personas, las situaciones de vulnerabilidad social, creo que hay un problema de comunicación, de temporalidad respecto a la comunicación, que de nuevo lleva a que efectivamente esta estrategia, que todos colaboremos para sacar y caminar hacia el mismo lado, para contribuir finalmente a combatir esta pandemia, porque el enemigo poderoso, utilizando la figura que en el fondo están archiutilizadas hoy en día, ¿no?, por distintos gobiernos, porque este enemigo poderoso en el fondo lo combatimos todos, si es que uno validara esa estrategia. Es confuso si en el fondo las señales también de la autoridad es confuso. ¿Quién es el enemigo poderoso? ¿Las personas que salen a la calle, que tienen que salir a buscar el sustento? ¿Las personas que en el fondo se movilizan porque hay 114.000 empresas que en el fondo se declaran como empresas en el fondo de servicios fundamentales, y por lo tanto 2,3 millones de personas están obligadas a salir a trabajar porque de estas empresas les están pidiendo que vayan a trabajar? Hay ahí una señal que tiene que ver con una mezcla de la discusión de política pública con el debate que tiene que ver más con la comunicación misma, la manera en que qué se comunica, cómo se comunica, en el fondo, y la señal que se quiere transmitir no es menor en momentos como este. Yo creo que ahí había un problema. Y por último hay otra cuestión que tiene que ver con la información. Esto ya tiene que ver como con las obsesiones más personales de uno, digamos, pero cuando los fundamentos de la toma de decisiones, los fundamentos para tomar una decisión no están suficientemente claros, o la información que se entrega es errática, que es un poco lo que Eduardo Engel ha señalado también de este muy buen trabajo que ha hecho Espacio Público, ¿no? No se entrega de manera adecuada, es difícil que las personas confíen también en la toma de decisiones de la autoridad en este sentido. ¿Por qué? Porque en la práctica cambiamos la metodología, cambia el número de contagiados, cambia el número de personas que están muertas, y no hay una claridad respecto al fundamento de la toma de decisiones, y son finalmente quienes desde el accountability social, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento en este caso, los que tienen que hacer el trabajo que básicamente le corresponde a la autoridad, develando además la precariedad respecto a la misma estrategia, ¿no? Y entonces a poco andar, todo el mundo dejó de confiar. Bueno, vamos a tener mucho tiempo probablemente para sacar conclusiones de cómo se hizo, qué se podría haber hecho mejor, qué se podría haber hecho peor, y por último es muy difícil además tener el contrafactual para saber en realidad cómo habría sido. Totalmente. Pero lo que sí es cierto, y creo que quienes nos dedicamos más bien al análisis y miramos esto en perspectiva, tenemos yo creo el deber de al menos pensar cuáles son los escenarios posibles dado esto que tenemos. Lo que tú decías es súper cierto, tenemos una contienda presidencial a corta, en un ciclo electoral además que va a ser súper intenso el año 2021 en condiciones sanitarias y económicas y sociales que quién sabe cuáles van a ser,
pero que va a definir el derrotero del país de los próximos años de manera bien contundente. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad bien importante de pensar adecuadamente cómo se dota de contenido, de sustento, de calidad al debate que viene para adelante. Yo creo que no estamos lejos de la posibilidad de que, a propósito de una situación compleja en términos sociales, políticos, económicos, con el costo que va a significar en términos de vidas humanas esta pandemia, que estemos, por ejemplo, lejos de que se degrade el debate político de tal manera, a propósito de donde veníamos además, de que terminemos con alternativas populistas, de izquierdas o de derechas, que le pueden hacer muy mal finalmente a la posibilidad de reconstruir institucionalmente las alternativas del país en el futuro. Y eso creo que puede estar a la vuelta de la esquina si no nos preocupamos adecuadamente de entender que la única posibilidad que tenemos de poder discutir esto para el largo plazo, con todo el costo que va a tener el retroceso que va a significar esta pandemia para el país en general, y particularmente para la gente más que lo ha pasado peor en este tiempo, que la única posibilidad que tenemos es encauzar este debate institucionalmente, elegir mejores representantes, fortalecer, si no estos partidos políticos, si no dan el ancho, partidos o instancias políticas o estructuras de representación que efectivamente hagan la pega, que tenemos que generar mejores mecanismos de control, que tenemos que garantizar a las personas derechos fundamentales y que no podemos retroceder en eso, porque los estados de excepción constitucional finalmente permiten y abren la puerta a que esas cosas puedan suceder, que tenemos que construir un nuevo pacto social basado en mejores condiciones de igualdad y de integración en la sociedad, que no podemos permitir que en la práctica haya ventajas para uno y desventajas que se sustentan esas ventajas sobre las desventajas de otros. Y si queremos una sociedad inclusiva, más democrática, requerimos mejorar las condiciones de acceso a un montón de bienes y servicios y a la construcción de un sentido de comunidad de otra manera. Y creo que eso requiere una reflexión mucho más profunda de lo que hemos tenido capacidad de hacer ahora, porque también estamos como con el tsunami encima, ¿no? Pero creo que hay algunas condiciones al menos para pensar o para ir tratando de encauzar cómo se puede debatir esto. Y a mí me pasa algo parecido a lo que te pasa a ti respecto del escepticismo de las condiciones de ese debate. Y una de las cosas a las cuales me refería con cosas que no cambiaron desde el estallido hasta ahora, dice relación con los términos del debate. Creo que, como tú bien dices, no tenemos un contrafactual. Yo no sé si es que nos hubiéramos encerrado todos en marzo, un mes, en una hibernación en serio. No tengo idea, puede que sí, puede que no, no lo sé. No lo sé, hay gente que dice sí, obvio. Yo no tengo los elementos de juicio para saberlo, pero puede ser, no sé. Pero el punto es que pudimos haber fracasado juntos igual. Ahora siento que estamos fracasando y peleados. Ahora, los equipos que pierden generalmente terminan peleados, pero depende. Hay distintas formas de perder. Argentina no le está yendo particularmente bien ahora, pero por las condiciones políticas con las cuales se enfrentó esto, pareciera que están todos bastante más a caballo con la estrategia. Es la impresión que me da a mí, por lo menos desde el punto de vista de la aprobación al gobierno. Lo que siento que pasó es que se produjo algo así como, estos son conceptos medio periodísticos, pero importante como involucrarlos con la dimensión política, como una estallidización de la pandemia. Como que la pandemia, que en teoría debería haber tenido una textura distinta en el debate, no sé si me explico para dónde voy, justamente porque se reivindica el valor de la autoridad, ¿cierto?, de los expertos. Uno habría pensado, como algunos ya lo están diciendo, que esta era casi que la autopsia del populismo, porque había que relegitimar la autoridad, ¿cierto?, y las instituciones, y había que relegitimar el valor experto, que son anatema para muchos populistas que venían justamente socavando eso en los últimos años. Pero me da la impresión a mí que eso no pasó tanto. Me da la impresión a mí que cuando yo hablo de la estallidización de la pandemia, siento que le dimos como 15 días al gobierno a finales de marzo, principios de abril, para que probara si efectivamente lo estaba haciendo bien, y al rato volvimos al mismo registro que estábamos teniendo los chilenos en tiempos de estallido social. Me acuerdo que en el estallido social, Gloria, no sé, pues casos súper típicos, cuando se quemaba un pedazo del Santa Lucía, ¿cierto? Y las redes sociales, antes de mirar cualquier evidencia, ya tomaban partido. O fueron los carabineros o fueron los encapuchados. Si tú eres de izquierda, obviamente fueron los carabineros. Y si tú eres de derecha, obviamente fueron los encapuchados.
y curiosamente, después cuando aparecía cierta evidencia, días después, si es que esa evidencia chocaba con tus creencias preestablecidas, tú te hacías el loco, pasabas de largo. Uno rechaza o acepta la evidencia, uno rechaza o acepta la evidencia dependiendo si te conviene o no. Y siento que de alguna manera lo que ha ocurrido en el último tiempo, en la pandemia, que uno diría, pero oye, los hechos son los hechos. La data es la data. Esta semana tuvimos la discusión a propósito del carabinero que se supone que no lo quisieron atender en un hospital, claro, que era un médico inmigrante, y las interpretaciones respecto al supuesto fenómeno, un ejercicio clásico de posverdad. Absolutamente. Los hechos son secundarios y se supeditan... En relación a la interpretación emocional de esto, ¿no? Se supeditan a lo que confirma el lugar desde el cual tú ya estabas hablando, porque si es que llega a colisionar con tu sistema de creencias, te produce una disonancia cognitiva que genera un costo. Exacto. Y nosotros evolutivamente siempre hemos evitado el costo de la disonancia cognitiva. Es mejor estar en lo correcto, es mejor estar equivocado con tu tribu que estar en lo correcto solo. Exactamente. Porque que está solo se lo come el tigre. Ahora, eso es un efecto muy clásico además de momentos de mayor polarización en las sociedades. El punto es... Sí, a eso justamente... Ahora, el punto es dónde tú pones la discusión adecuada para conducir esto de una manera que sea distinta. Y yo creo que es un punto súper relevante, porque efectivamente no hemos visto, a pesar del estallido social y a pesar de la situación de la pandemia, la vulnerabilidad que veníamos viendo de antes en el propio mundo político, no hemos visto emerger alternativas. Las únicas alternativas que habían emergido un poco antes tal vez del estallido social, o sea, me refiero más bien al movimiento estudiantil del año 2011, tal vez la primera coyuntura crítica en los últimos años, ¿no? Se vio rápidamente superada por estos fenómenos, y hoy en día uno mira incluso los nuevos movimientos, los nuevos partidos, Evópolis, el Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio, los partidos dentro del Frente Amplio, un poco también como superados por este nuevo tsunami que les volvió a caer encima. Totalmente. Y ya como que los recursos discursivos quedaron superados. Sí, y lo que era renovación... Y la lógica como de la movilización social están, yo creo, hoy en día bien representadas en esos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la institucionalización de ese malestar, la representación de esas otras voces, generó, yo creo, cierta dificultad también para entender los repertorios en la sociedad misma, lo que está pasando en la sociedad misma. Y creo que no tenemos hoy en día mucha claridad respecto a eso. Por eso creo que, entre otras cosas, quienes se vuelven a reivindicar en este debate, quienes vuelven a emerger en este debate, son los partidos tradicionales al final, ¿no? Porque al final del día, pese al descrédito que tienen, es lo que hay y lo que está hoy en día más articulado. El problema es, el punto es, si con estos partidos, o eventualmente con otros movimientos que yo creo que tienen, si existen, tienen cierta debilidad todavía, va a ser posible construir una alternativa que le haga sentido a las personas. Es una gran pregunta. Yo lo veo difícil. Eso pasa por algo que tú mismo has escrito un montón de rato, que tiene que ver con como la idea de la renovación, pero no la renovación solo de rostros, no es un grupo de gente en fondo distinta, que a lo mejor no aparece mucho, que no ha tenido cargo, es también la renovación de los repertorios, de las prácticas, de la política, de las ideas, y eso todavía yo creo que el mundo político está como muy atrás en eso. Y mira tú lo sorprendido que quedó el mundo político en general, cuando hubo el estallido social y empezaron a emerger todas las asambleas territoriales, bien sorprendentemente, en un montón de lugares, gente que se juntaba, ¿no? Uno que suponía que esta era una sociedad donde la desconfianza interpersonal impedía como la existencia de tejido social, y emergieron las asambleas en distintos lugares. Las reuniones, los meetings de gente que quería saber, de gente que quería opinar, como si el constituyente hubiese salido antes que la propia institucionalidad a la calle para poder exigir una manera distinta de hablar, de conocerse, de saber qué hacer. Y yo creo que eso fue súper interesante, tal vez poco mirado, poco estudiado en general en los últimos meses, porque bueno, hemos estado en otras cosas, digamos, pero... Y lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con las ollas comunes, en muchos territorios, en muchos lugares, donde una cosa que era como una imagen que uno tiene como en los años 80, vuelve con una rapidez bien inusitada a emerger en determinados lugares, que además tiende a coincidir en muchos espacios, con aquellos espacios que estuvieron más movilizados territorialmente en el estallido social. Y yo creo que hay algo que está pasando ahí, que manifiesta
un cierto malestar. Yo creo que cierta desesperanza aprendida también respecto como al mundo dirigente en general, que creo que hay que leer de manera adecuada. Mi sensación es que nosotros tenemos un estallido social en estado de latencia, que esa fractura expuesta quedó, y decía fractura expuesta porque me refiero a que tenemos finalmente hoy en día una situación que estaba soterrada, si ustedes quieren, como en la sociedad chilena, y de pronto el estallido hizo que nos diéramos cuenta todos que estábamos ahí, tal vez no es la mejor metáfora, podríamos utilizar otra como una falla tectónica o algo así, ¿no? Pero finalmente queda ahí, que quedó en estado de latencia, es mi impresión en estos meses, pero que no sabemos a propósito del manejo, no solamente en términos sanitarios, sino que en términos políticos, en términos económicos, las señales desde la autoridad, en términos de comunicación y de todo el mundo político en general, no sabemos si esto va a volver en una manera ordenada de canalizar institucionalmente el proceso y vamos a creer todo en este proceso, más bien esto se va a transformar en una especie de nuevo estallido, que yo creo que finalmente la duda que tenemos todos. Sí, yo tengo... También soy muy escéptico respecto a la manera como esto se va a ordenar. Creo que es súper interesante lo que tú apuntas respecto de las dificultades que tuvo la política en el sentido más tradicional, los oferentes de representación, por así decirlo, los partidos, las instituciones políticas, para decodificar el estallido social. Cuando me refiero a decodificarlo es como para poder procesarlo, ¿cierto? Porque los politólogos siempre les gusta decir que los partidos cumplen una serie de funciones y una de ellas es como articular intereses y intuiciones ideológicas que están en la población de manera un poquito inorgánica, pero las empaquetáis, ¿cierto? Y las transformáis a veces en una propuesta programática, ¿cierto? En un plan de gobierno, por ejemplo. Hubo mucha dificultad de parte de la política tradicional para decodificar el estallido. Yo había escrito hace poco, antes del estallido, un artículo en la revista Estudios Públicos sobre el nuevo mapa político chileno después de la elección del 2017. Estábamos un poco conversando de eso, de cómo el Frente Amplio produjo en el mundo de lo que podríamos llamar la izquierda, la centroizquierda, una fractura generacional, ¿cierto? Toda la gente que se declaraba de izquierda y que había alcanzado a votar el 88, votaba prácticamente por Guille. Todos los que no habían alcanzado a votar el 88, si los más jóvenes, sub 45, sub 40, habían probablemente votado por Beatriz Sánchez. En la derecha, en cambio, era más difícil identificar esa fractura generacional porque Bópoli participaba dentro de la coalición. O sea, estábamos en ese proceso, pero como tú dices, yo creo que lo que logró la tenue renovación generacional encarnada en el Frente Amplio por el lado de la izquierda y en partidos como Evópoli por el lado de la izquierda, es que por la derecha, en cualquier caso, fue una renovación efectivamente etaria, pero no en otras dimensiones. Tú seguramente también estás familiarizada con toda esa lectura, o sea, toda esa literatura de representatividad por presencia versus representatividad por evocación, ¿cierto? Daba lo mismo si Patricio Aylwin, después de que ganó el no, daba lo mismo si era hombre, mujer, homosexual o heterosexual, católico o ateo. Él evocaba una idea que era la vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y todas las distintas identidades se ponían un poco detrás de ese mensaje por evocación. Hoy día, sobre todo además cuando en el campo cultural las teorías interseccionales son tan penetrantes, mucha gente dice: yo quiero que alguien como yo, alguien que haya vivido, que tenga una experiencia similar a la mía, hable por mí. Soy mujer, que era una mujer. Soy lesbiana, que era una lesbiana. Soy mapuche, que era un mapuche. Soy joven, que... Y me parece que el problema que hubo es que desde el punto de vista de la percepción pública, tanto lo que pasó en la Revolución Democrática como en Evópolis fue interpretado como una renovación dentro de las mismas élites. Y eso por supuesto que es problemático. Y respecto de la nueva constitución como eventual salida para esto, yo estoy completamente a caballo y hace mucho tiempo que creo que la nueva constitución es muy importante para Chile. Es interesante que con la pandemia, esta es otra cosa que no cambió. Las personas que estaban en contra de una nueva constitución antes de la pandemia decían que esto era un salto al vacío, el argumento un poco del Pato Navia. Las personas que hoy, después de la pandemia, dicen es un doble salto al vacío. Y las personas que estaban a favor de una nueva constitución antes de la pandemia
dicen, ahora hay 2 veces más razones para estar a favor de la negociación porque esto te reveló Pero efectivamente eso es las la condiciones. polarización pues, de la sociedad chilena. Exactamente. O sea, que veníamos viendo de antes y que es evidente ahora y cada vez en el fondo la vemos más amplio. O sea, ese es el temor en la práctica de cómo se reconstruye esto con ese nivel de polarización. Así es, y eso me parece que es muy complejo. Hay una caricatura a la cual yo le tengo terror, con eso no quiero meterle miedo a nadie ni ponerme, ¿cómo se llama?, agorero El pesimismo. del pesimismo, y que siempre cada vez que de repente Carlos Larraín, o me acuerdo que la mamá de Michelle Bachelet en su época decían que el ambiente de polarización en Chile se parecía al pre-73. Los dos lo dijeron como que con una semana de diferencia hace unos años atrás, pre-estallido, imagínate. Y yo decía, pero estos caballeros y esta señora, no puede ser. O sea, yo cuando me imagino el ambiente pre-73, yo me imagino una cuestión irrespirable, no un par de bravatas de Twitter. Pero bueno, pero hay una caricatura, creo que era Topace, no me acuerdo qué caricatura, qué historieta de estas como sátiras políticas era, donde aparece Allende y Frei Montalva tirándose caca, básicamente, o barro. Sí. No sé si es barro caca, pero bueno, pongámosle que es barro para no ser tan escatológico. En tu Instagram hace poco, Sí, ¿no? esa. Y empiezan a tirarse barro y, por supuesto, en este juego, donde los dos nos vamos embarrando, en el fondo, al medio se empieza a formar un cerro de barro y se transforma en un gorila. Como un bastante expresivo el gorila, finalmente, en qué es lo que es después. Y me parece que un poco lo que yo echo de menos, yo otro día tuiteé algo en este sentido y no sé si se entendió muy bien, pareció que estaba defendiendo a Piñera, pero claramente esa no era mi intención. El punto es que es lógico, es normal, es esperable que las barras, las tribus más identificadas con ciertas ideas sean súper apasionadas respecto de ellas y sean relativamente tengan un cierto punto ciego respecto a las virtudes del adversario, ¿cierto? El adversario generalmente para barra o es tonto generalmente el que está al frente o es tonto o es malo. De lo contrario no se entiende porque no está conmigo. y es normal, y yo que como tú sabes, me gusta igual que Albert Camus mirar todo a través de los ojos del fútbol. Yo cuando juego fútbol me desesperan los jugadores que están permanentemente pidiendo amarilla para el rival. Entiendo que si te pegan una patada fea, uno pide tarjeta, ¿cierto? Porque es justicia. ¿No? Si el tipo al frente te hace algo que tú consideras que efectivamente debe ser castigado, aunque uno nunca es muy proporcional respecto del juicio. Esa es la razón por la cual John Locke dice que hay que pactar el contrato social. Uno respecto a las faltas que le hacen a uno suele ser mucho más severo que respecto a las que uno hace. Eso es normal. Entonces, hay una imagen que es típica, a los que les gusta el fútbol, o la pueden ver ahora en YouTube, de un partido del Barcelona. Tú sabes que el Barcelona tenía 2 defensores, todavía uno juega, muy famoso. Uno es Piqué, Gerard Piqué, el marido de Shakira, y el otro es Puyol, Carles Puyol, clásico defensor de pelo largo, histórico, capitán del Barcelona. Y hay una imagen muy buena porque cae un encendedor a la cancha, y creo que le pega a Piqué el encendedor. Y es un encendedor que se nota que le llega apenas, lo toca, lo roza un poco, y Piqué se hace así como en la guata, como diciendo ¡ah! Y lo agarra así como con cara dolorido, mostrárselo al árbitro para que el árbitro suspenda el partido y castiga al rival. Y Puyol lo mira al lado, le quita el encendedor de las manos y lo tira para afuera. Y le dice, concéntrate en el partido. Mi impresión es que hoy día nuestra política está llena de Piqué y faltan Puyol. Hoy día tú ves desde Giorgio Jackson hasta Iván Flores, o por el otro lado, desde Coloma hasta Lamán, o sea, desde los chicos hasta los que supuestamente son los más avesados, que juegan como Piqué. Todos juegan como Piqué. Pasa cualquier cuestión mínima, oh, pero mira, templazo, y con mil signos de interrogación, ojalá con caracteres grandes, denuncio. Entonces me parece que eso es como finalmente una carrera armamentista. Sí, porque tú y 2 más, digamos, y así nos seguimos. Claro. Y estamos en una... Pero yo creo que hace rato, yo creo que esto tiene que ver con el debilitamiento también como de las estructuras de representación en general, donde los nuevos movimientos son parte de la misma dinámica, que es en el fondo la política del corto plazo, la política de la encuesta, la política del aplauso fácil. Yo creo que hace rato perdimos en Chile la posibilidad, bueno, esto yo creo que es parte de las dinámicas de la política en el mundo también, pero que ha sido particularmente exacerbado
esto de estar pensando en la encuesta de la próxima semana, en la encuestitis permanente, que en el fondo nos hace estar atrapados en debates coyunturales más que en debates de largo plazo. Y piensa tú los debates que tenemos, siendo súper importante, yo creo que pero perdemos el foco y el fondo. Yo veo menos gente hablando sobre si estamos en la lógica de que ya tenemos acordado un plebiscito en octubre y que en el fondo hay que elegir constituyente, que el próximo año tenemos elecciones además de gobernadores regionales, además de tener de alcaldes, de concejales, de parlamentarios, de presidentes, menos gente preocupada de cómo aprovechamos esa oportunidad para poder reconvertir lo que tenemos y las críticas que tenemos al sistema político, mucho más preocupado ayer, siendo relevante, insisto, porque es un tema de transparencia y de señales políticas de austeridad también, de lo que compra la presidencia. En el fondo, son alimentos raros que compran en un momento donde debiéramos estar, y la lógica de Versalles. Yo también lo encuentro indignante, pero lo que yo me pregunto, Gloria, simplemente, imagínate, tú eres Carlos Montes, o Insulza, ¿ya? Tú eres supuestamente un peso pesado, y aparece la noticia de los canapés, ¿ya? O la de que Piñera vio el féretro. Claro. ¿En qué minuto, como dicen en Cómo mueren las democracias, Levitsky y Blatt, en qué minuto tú ejerces como la autocontención? Y dices, esta no le voy a pegar. Claro, y te lo digo, te guardas para debates que tengan perspectiva. Hay poco político en general hoy en día en Chile planteando debates que tengan cierta proyección en 5 o 10, haciendo invitaciones a caminar hacia algún lado. Al revés, yo creo que la compulsión permanente de los movimientos en general, del mundo político en general, es tratar de parecerse ojalá lo más posible a lo que legítimamente plantea el movimiento social en sus distintas expresiones en la calle, ¿no? Cuando el movimiento social en una sociedad democrática tiene un rol súper distinto al rol que tienen las estructuras de representación en los partidos. Totalmente, ese es el punto. Por eso yo digo, por eso yo no le echo la culpa a la barra. Yo creo que la barra, por eso yo no le echo la culpa a la barra. La barra tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por la hinchada hace lo que tiene que hacer. Y el movimiento social tiene que salir a la calle y tiene que reclamar y tiene que poner probablemente la demanda 3 puntos más arriba. Así es. El punto es lo que hace la política, cómo lidera la política, cómo la política es capaz de invitar a un sueño, va a ser una cosa distinta. Y eso hace rato no lo tenemos en esta compulsión permanente de estar respondiendo a la cosa chica, a la cosa inmediata, ¿no? A los debates pequeños que no resuelven más que el dilema que se olvida el día siguiente. Y que finalmente, y final los tenía todos enojados. Te pongo un ejemplo, esto no sale de aquí, ¿cuántos somos? 148, de aquí no sale. El día que se explotó la polémica de que Giorgio Jackson no donaba prácticamente a la Fundación Las Rosas, sino que a un fondo de su partido. Un proyecto, digamos, una autodonación. Ya, uno se ponía a revisar, ocupando lo que Jonathan Haidt llama el principio como de la caridad interpretativa, tratando de interpretar la mejor versión. Y tú te ponías a leer y efectivamente en ninguna parte decía que donaba a una organización de caridad. Y era algo que perfectamente tú un rival digno, un Puyol del otro equipo, dices ahí que no te voy a pegar en el suelo. ¿Vale? Claro. Un Puyol del otro equipo te dice, ¿sabes qué? Yo sé que este minuto está en el suelo, no te voy a pegar. Entonces me acuerdo que fui donde Hernán Larraín, que sea presidente de Bópoli, porque la gente de Bópoli le estaba dando durísimo a Giorgio. Y yo me acuerdo que lo comenté, además tengo chat con mucha gente de Bópoli porque están en este comando elijo aprobar, y les dije como no le peguen a Giorgio, porque y estaban picados porque la semana anterior, Pablo Vidal, cuando Hernán Larraín dijo que vamos a volver a ver ollas comunes, también Pablo Vidal, un tipo que uno esperaría que se portara de mejor manera en este sentido, que fuera más Puyol que Piqué, tomó la peor interpretación de lo que dijo Hernán Larraín, porque Hernán Larraín dijo lo mismo que dijiste tú, básicamente, la idea de que la crisis iba a ser tal, que íbamos a ver ollas comunes, pero como él dijo, volver a ver ollas comunes, la peor interpretación es que tú crees que la pobreza desapareció en Chile, esto nunca ha desaparecido, no digas vuelve, y es como, viejo, ¿en serio? Entonces, sí. Y finalmente, como tú estás picado por la que te hizo la anterior, me parece que al final está en una dinámica donde es imposible ponerse por arriba y construir el puente. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la dificultad adicional que tenemos en esta situación post-pandemia, digamos, porque más allá de cómo salgamos, y claramente a estas alturas las noticias no van a ser jamás halagüeñas, yo creo que ya
La batalla de Santiago se perdió en la práctica, después de que sale el ministro y hemos visto las cifras que hemos visto con los cuestionamientos que hay, pero esperemos salir de la mejor manera posible sin que el costo en términos de vidas humanas, en términos del efecto además que esto puede tener en términos sociales y económicos, sea lo más limitado posible. Pero así todo yo creo que tenemos un debate que es mayor y que uno esperaría que el mundo político en general esté invitando a ese, ¿no? A esa discusión que viene más adelante. El problema es que no sé si los actores que tenemos son los adecuados para invitar a esa discusión. Porque creo que ya hay una práctica de la política, una dinámica de la política que nos lleva a la misma discusión permanentemente. Y quien quiere plantear una cosa distinta, una perspectiva distinta a esta mirada polarizante, permanente, que al final yo escucho lo que quiero escuchar porque en el fondo lo utilizo en favor de lo que quiero decir, se come a la posibilidad de generar algunos puentes de mirada, de acuerdo, más allá de nuestras diferencias para poder discutir. Esos son los acusados de amarillo, que la práctica que probablemente es un sentido común bastante más amplio en la sociedad chilena, pero que no tiene cabida porque finalmente pareciera que es mucho más interesante ser parte de eso. Esa es la otra, no tenemos cómo cuantificarlo. Es una cuestión súper interesante, Gloria, porque además el otro día creo que era Felipe del Solar, este politólogo, que me decía, ¿por qué dicen que hay que llegar a ponerse de acuerdo a la convención constituyente? Ya estamos de acuerdo los chilenos, decían, en muchas cosas. Y es interesante porque muchas veces, como los que participamos de la discusión política de manera más activa, a veces nos quedamos como un poquito desesperanzados, porque pareciera que la politización es la que domina el tono, el registro del debate. Pero también hay que dar una vuelta a lo que dices tú, a la posibilidad de que exista mucha gente que no tiene una posición tan partisana, tan fanática. Que por eso creo que es una oportunidad. Tengo la impresión de que, por ejemplo, ¿qué cosas nos ha mostrado la pandemia y conectando la discusión del estallido social con la pandemia lo que viene hacia adelante? Que un Estado como el que nosotros tenemos, y va a ser la tónica en América Latina en general, y lo terrible que va a ser en América Latina tener que salir de esta situación, a diferencia probablemente de lo que ha pasado en Europa, es que nosotros tenemos un Estado con un nivel de precariedad que no permite que las personas puedan de manera adecuada tener la certeza de cómo esto sigue en el futuro. Tú piensas que el estado de bienestar es caro, yo creo que esa es la discusión sobre el estado de bienestar y cómo nosotros adaptamos una especie de estado de bienestar en la lógica de América Latina y en nuestro país en particular. Tú mirás en Europa y en general las medidas de cuarentena, pese a los fracasos o más éxitos que ha habido en Europa para combatir la pandemia, pero tú le das certezas a la población, tú le dices a las personas enciérrense porque en realidad nosotros tenemos un estado de bienestar que durante 6 meses le va a pagar su sueldo completo, ¿no? Claro. Lo que pasó en Los niveles de precariedad que acá no existen. En Chile y en América Latina, los niveles de informalidad del empleo, los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan en América Latina en general, y la situación en general de vulnerabilidad para acceder a la salud, para acceder a vivienda de calidad, para acceder a un montón de cuestiones que deben ser el piso sobre el cual construimos una sociedad, yo creo que son consensos bastante más amplios en Chile que nosotros creemos, pero yo creo que ha habido poca, por esta lógica de estar discutiendo la cosa más chica en la política, ha habido poca posibilidad en general de plantear esos debates como los debates que le dan sustento a la discusión de un nuevo pacto social, a la discusión de un nuevo modelo de desarrollo. Entonces creo que tenemos que partir de la base de que probablemente hay consensos bastante más amplios sobre esto, pero no hay sectores políticos que representen ese tipo de consenso. Porque al final esto puede ser sentido común incluso en sectores políticos que trascienden o que como que cruzan en el fondo la frontera entre la izquierda y la derecha. Pero no tenemos un relato, o no tenemos articuladores de ese debate que permita plantear ese horizonte, por esto que hablábamos, que es el fenómeno de la política, de la cosa más coyuntural, la cosa más chica, que en el fondo no nos permite salir de esa discusión. Y creo que ahí tenemos un desafío importante. ¿Quiénes pueden tomar ese guante? No sé, pero es bastante distinto tener mandatarios como los que nosotros hemos visto en el Cono Sur, en general enfrentando esta situación, con los distintos niveles como de vulnerabilidad o resultados que han tenido, a tener mandatarios como Angela Merkel, como Jacinda Ardern, que han tenido una mirada distinta. Por supuesto. O sea, si nosotros encontráramos una especie de Jacinda Ardern, una Angela Merkel probablemente en Chile, sería otro camino. Sí, pero puede que no ganaría, puede que la consideraran amarilla o sea, no sé. Primero tendríamos que transformar esa mirada en una mirada que sea más ampliamente, pero tengo la impresión de que transformado eso en un discurso político que haga sentido respecto al futuro, claro, capaz que tengamos otros horizontes. El problema es
que hoy en día no hay espacio político que represente aquello. Así es. Oye, yo igual quiero una cuestión, ya estamos terminando, pero quiero compartirles una intuición que tengo respecto de la nueva normalidad. Yo no estoy tan seguro, no, esto es una, voy a ser polémico de adrede, pero yo no estoy tan seguro que la nueva normalidad haya sido un error. Quiero explicar en qué sentido no creo que haya sido un error. Porque, obviamente, no, a ver, la interpretación más obvia es que al presidente, como dice Monseñor Peña, le ganó su subjetividad y él quería ganar rápido y timbrar el triunfo y decir, la hicimos, ¿cierto? Un poco lo que decía ayer el Washington Post, creo que era, no me acuerdo qué medio fue el que ayer. Que habla de los errores de comunicación. Y que un poco habla de que este país que cantó victoria antes de tiempo, ¿cierto? Esa es la tesis que se instaló. Piñera es tan triunfalista, tan obsesionado por ganar, tan winner que cantó victoria antes de tiempo. Esa es una posibilidad, ¿cierto? A propósito de que había que reactivar la economía rápido y hacer como que ya pasamos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y que es la que yo quiero proponer aquí, es que el relato de la nueva normalidad o de la operación retorno seguro y de abrir de a poquito las cosas tan temprano, era consistente con la estrategia que ahora nadie quiere reconocer de la famosa inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hizo bien, lo único que ha hecho bien en este sentido, ha sido incrementar, como tú sabes, la capacidad hospitalaria para los casos críticos, ¿cierto? Lo único que dicen que ha hecho bien ha sido, si antes la capacidad era 10... respiradores en vez de tratar a la gente en la salud primaria, que es como el cambio de estrategia de los 8. Exacto, exacto. Entonces, si es que tú tenías 400, 500 contagios diarios, estabas aplanando la curva muy luego, muy abajo. Trata de seguirme con la idea. Estabas aplanando la curva muy luego y muy abajo. Muy abajo me refiero a muy poco contagio. En cambio, para que la inmunidad de rebaño empezara para que fuera una posibilidad cierta y no una quimera a 10 años plazo, para que esta cuestión pudiese pasar en un lapso de tiempo más o menos corto, necesitaba que saliera la gente. Necesitaba que los recuperados fueran saliendo más rápido. Un poco lo que me habían pensado originalmente los británicos. Y para que los recuperados fueran más rápido, tenéis que tener más contagios diarios. La idea no era 4.000 ni 5.000 diarios. Parece que la idea era en torno a los 1.500, 2.000. Estoy inventando, pero se lo escuché a alguien que me hizo mucho sentido porque si es que tú efectivamente tenías 1.500 o 2.000 contagios diarios, tú ibas a poder estresar las unidades de cuidados intensivos entre un 80 y un 90%. Pero no te sirve de nada tenerlas solamente al 60%, que es lo que la estabas teniendo con 400, 500 casos diarios. Es decir, había que forzar un poquito más el contagio, por lo tanto, un poquito más significa no dar chip libre, pero abrir la válvula lo suficiente para que la gente se empezara a contagiar. Mira, es una idea polémica, pero creo que incluso si hubiese sido la estrategia, no lo creo, pero si hubiese sido la estrategia, eso suponía tener una capacidad que yo creo que ha quedado demostrado que no había, que es esta capacidad de testear, trazar y aislar. Sí, totalmente. Y se les perdió cuando el virus llegó a los sectores más populares también. Estamos de acuerdo que la cuestión no falló, pero a lo que yo voy es que originalmente estaba pensada para la estrategia. Claro, puede que alguien lo haya pensado y es interesante como idea, ¿no? El problema es que no funcionó porque para que una estrategia de esas características funcione, tú tenés que tener todas las variables de control, o sea, las variables en el fondo en la mano, las variables de control en la mano. ¿Qué se te escapó? Esa posibilidad. ¿Cómo se genera esa posibilidad de testear, trazar y aislar? Generando un control más adecuado o un trabajo más adecuado con la salud primaria, que fue lo que no ocurrió desde el principio. Y por lo tanto, toda esa potencial estrategia de generar mayores contagios ahora para empezar a que la gente saliera, no iba a funcionar en la medida que esas variables no estuvieran bajo control. ¿Qué es lo que recién está pasando ahora en la práctica? Si lo que está pasando ahora en la práctica se hubiese implementado hace un par de meses atrás, y sin, insisto, lo mismo que decías tú, sin ser experta en política sanitaria, pero uno supone que probablemente el efecto de esto habría sido distinto. Como la discusión aislada, que además el COSME te la puso después, la discusión aislada entre la cuestión económica y social versus la cuestión sanitaria. Al principio se trataron como dos fenómenos distintos,
cuando en la práctica, el Colmet, a propósito de la convocatoria que son los economistas, realmente pone la posibilidad de que esto se trate de manera conjunta. Si no hay estrategia sanitaria que funcione, si uno no tiene las condiciones sociales de base para poder tratar una situación. Oye, hay una pregunta, o sea, un comentario de Daniel Brieva que me parece que es súper bueno, que dice, y con esto yo creo que podemos cerrar, porque yo tengo que ir a descansar antes de que pierda mucha sangre. Que desmayes después de tu accidente. Sí, ¿Dónde, todavía... ¿Qué te pasó? ¿Puedes contar qué te pasó? me estaba duchando de una rotadora, así que corrí antes ¿Ya? yo voy a correr antes de la cuestión, me fui a duchar y me paré, y estaba la ventana abierta y me pegué con el marco de la ventana, claro, entonces me hizo un tajo, que espero que no sea para punto, pero estoy sangrando todavía. Pero bueno, Daniel dice, una cosa es la polarización entre bandos, que ustedes han bien descrito, pero otro problema es el clivaje socioeconómico en la representación. Los más pobres se sienten mucho menos escuchados y mucho menos partícipes de la discusión política nacional. En ese sentido, una preocupación que tengo, dice Daniel, es respecto a que el proceso constitucional se transforme, solo por así decirlo, en una terapia de pareja entre Vitacura y Plaza Ñuñoa, mientras San Ramón y La Pintana miran desde fuera. ¿Creen que ese es un riesgo y que por ende la convención sea solo un ejercicio de relegitimación política dentro de la élite y que la gente sienta una vez más que fue excluida? Yo creo que eso es un tremendo riesgo y creo que tiene toda la razón. Y no entender ese riesgo es ponerle una bomba de tiempo al propio proceso constituyente. O sea, si no logramos generar mecanismos inclusivos, por eso yo creo que las reglas del juego respecto a cómo va a funcionar esa convención constitucional, que implique tener amplios espacios donde la participación ciudadana, la lógica de escuchar a los territorios sea relevante. Si eso no se produce, yo creo que vamos a terminar en esa terapia de pareja que finalmente es, como muchas terapias de pareja, la crónica de la muestra anunciada y finalmente es llegar a ese espacio para poder descubrir las razones por las cuales se produjo después definitivamente el quiebre. Sí. Creo que eso no... Entonces, tengo la impresión de que hay que... Y además, esta situación que señala más Daniel es la puerta de entrada también para que el discurso populista instalado entre la lógica de los ricos, los pobres, ellos, nosotros, etcétera, esta dicotomía, que es muy clásica del populismo, se plantea de manera muy fuerte. Sí, que estuvo súper instalado en el estallido. Hay unos pancartas que decían ni de izquierda ni de derecha, los de abajo contra los de arriba. Tal cual. Tan además de los populismos que hemos visto en otras latitudes y que han tenido tan malos resultados en términos institucionales. Ya, estimados, hay varias preguntas que se hicieron en el chat, pero yo las he estado mirando y la mayoría fueron respondidas en esta interesante conversación. Le queremos dar las gracias a Cristóbal y a la Gloria, a Cristóbal especialmente porque de verdad que hizo un tremendo esfuerzo post-accidente, y a la Gloria también por haber, o sea, esta conversación estuvo muy entretenida y da para mucho, pero tenemos tiempo y tenemos ganas de almorzar y tenemos muchas cosas que hacer. Así que gracias a todos, a los más de 160 personas que escucharon a Cristóbal y a la Gloria, y se cierra este exitoso ciclo gracias a esta extensión virtual que hace que todos se puedan conectar en estas interesantes conversaciones. Muchísimas gracias, Cristóbal y Gloria. Gracias a ustedes. Chao, Gloria. Muchas gracias. Muy interesante. Sigamos hablando. Anda. Voy ahora a ver. Voy a tratar de no ir a ningún centro hospitalario para no contagiarme, así que voy a ver si puedo hacerlo casero con plasticina o algo. Chao. Chao.